para esto. Que no puedo poner continuar. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos, antes que nada. Acá estamos con el doctor Primilla, que vamos a tratar el tema de sobredentaduras. La idea de hoy es hablar, bueno, justamente sobre de la terapéutica protésica con este tipo de tratamiento, tanto sobre dientes como sobre implantes, y en ese marco también introducir un poco todos los conceptos básicos de implantología, qué son los implantes, planificación de los implantes, que es parte también de este teórico. Vamos a empezar entonces por definir lo que son las sobredentaduras, y de acuerdo al glosario de términos prostódicos, se definen como prótesis removibles que se apoyan sobre uno o más dientes remanentes, raíces de dientes y o implantes dentales, y que las cubren, o sea que la extensión, o sea, esas prótesis van a estar soportadas por el terreno osteomucoso y también por esas estructuras dentarias o implantes dentales. Las podemos clasificar de la siguiente manera. Tenemos sobredentaduras dentoasistidas y sobredentaduras implantoasistidas, como ven ahí en las dos imágenes, y también se pueden encontrar sobredentaduras mixtas, donde se combinan estructuras de soporte, elementos de retención o de soporte sobre dientes, y elementos de retención en implantes. También las podemos clasificar de acuerdo a sean parciales o totales. En la imagen superior se ve una sobredentadura parcial con un esqueleto de cromo, donde si viéramos la superficie basal tendríamos un elemento retentivo, como se ve, como se ve en la prótesis inferior, que va a estar anclado ya sea en un diente o en un implante. Y la imagen inferior muestra una sobredentadura total. Como ven, la extensión es la misma que una prótesis total convencional, pero tienen ahí, si ven, los elementos retentivos que van a anclarse en los implantes o los dientes. Vamos a entrar un poco primero en las sobredentaduras dentoasistidas y relatar algunas ventajas que se le adjudican a este tipo de tratamiento. En primer lugar, se relata que tienen ventajas preventivas, y esto tiene que ver con la reabsorción ósea. Recuerden que la pérdida dentaria obviamente va a estar acarreada de esa pérdida del proceso alveolar, por lo tanto mantener esas piezas dentarias, siempre y cuando por supuesto estén en salud periodontal, va a actuar de manera preventiva de la reabsorción ósea alveolar. Así que eso es una ventaja por ese lado. Por otra parte, las ventajas sensoriales, donde los receptores periodontales, que son específicos, permiten una mejor discriminación táctil, los movimientos se tornan también más precisos por esos receptores, y a su vez tiene las ventajas de que es protector frente a algún impacto oclusal durante, por ejemplo, la masticación, y los esfuerzos oclusales también se controlan de mejor forma por tener estos tipos de receptores periodontales. Tenemos ventajas también funcionales en cuanto a que la estabilidad normalmente va a ser mejor por presentar esos elementos de retención o de soporte, y por lo tanto el paciente va a transcurrir con mayor confort y mejor funcionalidad, digamos, en dos funciones, ya sea masticación o fonación. Ventajas estéticas. Acá habla de lo que sería utilizar las piezas remanentes como guía para enfilado. Esto en realidad hay que siempre evaluar el caso, por supuesto que no siempre esto se puede realizar, pero imagínense un caso en el cual las piezas dentarias se encuentren correctamente ubicadas, se puedan orientar en algún tipo de guía estética, o por ejemplo también en lo que es selección de dientes, bueno, es una ventaja porque las tenemos, o para corregir alguna cosa que no nos guste, también es útil que estén presentes, y a su vez, al tener presentes las piezas, como decíamos, el volumen óseo también se ve preservado si esas piezas están, digamos, medianamente en salud, y esto puede ser una ventaja en algunos casos, pero también puede ser una desventaja si hay algunas características que se pueden suceder, que las vamos a ver luego en las desventajas. Ventajas psicológicas, ya que el paciente, recuerden que experimenta una extracción dentaria normalmente como algo traumático, no todos, pero muchas veces la pérdida dentaria es un evento traumático para el individuo, y justamente la pérdida de las últimas piezas dentarias puede ser también de mayor impacto. Entonces, bueno, esto al no sacarlas, digamos, estamos mejorando esa percepción de mutilación. Ventajas técnicas, esto refiere a que, por ejemplo, si tenemos una sobredentadura total, de extensión total, digo, una prótesis total sobredentadura, que se puede transformar fácilmente en una convencional, eso iba, perdón.
Por ejemplo, si perdemos esa pieza dentaria, ese pilar de sobredentadura, podemos fácilmente con un rebasado ajustar esa base y transformar esa prótesis en una prótesis convencional. A eso hace referencia. ¿Qué desventajas tiene este tipo de prótesis? Bueno, ahí vemos que por un lado aumenta el número de sesiones y los costos del tratamiento. Esto es una desventaja que en realidad la debemos conversar con el paciente siempre a la hora de realizar el diagnóstico y determinar nuestro plan de tratamiento. Por supuesto que los costos se van a ver aumentados porque vamos a ver que necesitamos de elementos, primero del tratamiento proprostodóntico de esas piezas, y bueno, obviamente la confección de elementos de retención o de soporte, sean dientes, y bueno, ni que hablar en los implantes. La retención del biofilm es otra desventaja, porque las estructuras metálicas que van a estar en boca, y después las piezas dentarias, requieren mayor rigurosidad en la higiene. El paciente debe adecuarse a la higiene de este tipo de estructuras, y por lo tanto nosotros debemos hacer bastante hincapié en este punto a la hora de determinar si vamos a elegirlos o no como pilar. Si el paciente vemos que no es colaborador o no puede controlar su biofilm, probablemente esto fracase. Bueno, riesgo de caries y paradiopatías va de la mano con lo anterior. Invasión del espacio interoclusal, esto va un poquito con lo que decíamos hoy. Por ejemplo, tenemos una pieza que estamos dando en elegirla como pilar, imaginen, no sé, un premolar que migró por la pérdida de los antagonistas, quizás lo podamos ver mejor en un enfilado diagnóstico, que ahora lo vamos a ver en la secuencia de tratamiento, de diagnóstico y tratamiento, pero quizás el espacio interoclusal sea pequeño, entonces hay que considerar que vamos a invadir ese espacio interoclusal con un elemento más que la base y el diente externo, ¿no? Y por último, mayor mantenimiento. Los elementos de retención se desgastan, entonces vamos a tener mayores acciones de mantenimiento, además de sumar la acción de mantenimiento a las piezas dentarias o los implantes, que hace que eso requiera mayor hincapié. Bueno, ¿cuáles podrían ser las indicaciones? En primer lugar, por supuesto, maxilares dentados parciales, y podemos tenerlos en cuenta, por ejemplo, en pacientes que tengan las piezas dentarias comprometidas como para hacer pilares de prótesis parcial. Imagínense un caso, por ejemplo, de dos caninos con una relación corona-radicular desfavorable, pero que si los pensamos como pilar de prótesis parcial a placa, están muy dudosos, pero quizás como sobredentadura, al eliminarle ese brazo de palanca puedan ser de utilidad. Bueno, esa podría ser, por ejemplo, una indicación. También piezas dentarias con alteraciones de estructura, ya sea, por ejemplo, desgastes por abrasión patológica, defectos congénitos de esas piezas, algo que requiera, por ejemplo, una rehabilitación con perno, corona cerámica o algo así, que quizás encarece el tratamiento. Tampoco el pronóstico es demasiado bueno para esa pieza por X motivo, porque además suponemos que tampoco quedan muchas piezas dentarias. Entonces, bueno, esta es una alternativa que tenemos que considerar. ¿Qué limitaciones tenemos? Bueno, en primer lugar, la dificultad en la higiene, como decíamos hoy, tenemos un elemento más de retención de placa, entonces pacientes de edad avanzada, con alteraciones motrices, con alteraciones también mentales, psicológicas, también tenemos que tener en cuenta eso a la hora de indicarlas. Piezas anteriores en vestíbulo versión o vestíbulo posición, y esto es lo que decía hoy de la estética. Imagínense que eso de que el hueso se mantiene y que puede ser una ventaja, también puede ser una ventaja si las piezas se encuentran por un antecedente de enfermedad periodontal, imaginamos que están en salud ahora, pero se encuentran en vestíbulo versión. Eso puede generar que el abultamiento, ya el labio pueda estar abultado, o ya el soporte del labio esté adecuado, y imagínense que tenemos que sumar un elemento de retención, un elemento de soporte a esa pieza, más la base, más el diente stock. Entonces a veces eso es una limitación y nos puede hacer requerir la extracción de esa pieza. El espacio intercrestal reducido, por lo que explicaba hoy, y un pronóstico periodontal desfavorable, por supuesto que eso es una limitación muy importante porque probablemente ese tratamiento fracase. Si pensamos en la secuencia de diagnóstico que tenemos que seguir, bueno, por supuesto una historia clínica, como ya la conocen, con su examen clínico en sus tres, general, regional y local, donde vamos a involucrar el examen dentario y por supuesto entonces el examen radiográfico. Luego vendría lo que serían las impresiones primarias o preliminares y un montaje diagnóstico. El montaje diagnóstico no es que sea imprescindible, pero nos puede dar mucha información y nos puede hacer ver más claramente esto que hablábamos de la invasión del espacio intercrestal, la posición vestibular de los dientes, y ya podemos ir viendo si realmente tenemos ese espacio, si no, es de suma utilidad en los casos que estamos con mucha duda. Bueno, efectuar el diagnóstico y un plan de tratamiento preliminar, porque ya ahí podemos determinar qué tipo de sobredentadura, con qué elementos de retención o qué elementos de soporte, que ahora lo van a ver, que puede verse modificado por algún aspecto técnico que luego van a ver más adelante. La secuencia de tratamiento sería el tratamiento de los dientes pilares en primera instancia, donde
va a haber tratamientos endodónticos, ahora lo van a ver en detalle, tratamientos tallados. Las impresiones definitivas, los registros intermaxilares, el montaje, el enfilado y la prueba en boca, que son esos tres iguales a lo que realizan convencionalmente. Luego viene la etapa de laboratorio en la que se confecciona ese elemento de retención, la instalación y los controles sin mantenimiento. Muy bien, dicho esto, ahora entramos en la primera secuencia, digamos, que mencionó Victoria. Dentro de la secuencia de diagnóstico vamos a tener una evaluación tanto del terreno óseo-mucoso, que esto ya habitualmente nosotros lo hacemos en las prótesis totales, que fue todo lo que ustedes vieron durante el desarrollo de esta secuencia de teóricos, y ahora se le suma la evaluación de los dientes pilares para sobredentadura. Inicialmente ahora vamos a hablar de sobredentadura sobre dientes, y un poquito más adelante sobre implantes. ¿Qué tenemos que evaluar del diente pilar? Varias cosas. Dentro de ellas, la morfología, tanto la morfología coronaria como radicular. Y quizás es más importante la radicular que la coronaria. En la coronaria seguramente le generemos algún tipo de modificación, y la morfología radicular nos es muy importante. Tanto la morfología como el anclaje real óseo. De nada nos serviría tener un diente voluminoso, como puede ser el de la foto, dos caninos con muy buen anclaje radicular, si al sondear esa boca nosotros tenemos una pérdida de inserción de unos cuantos milímetros, la realidad es que el anclaje radicular va a ser poco. Entonces tenemos que analizar la morfología y la parte periodontal. También la posición en la arcada. Es importante, no es lo mismo tener estas dos piezas, por ejemplo, juntas, que como están distribuidas ahí en la foto, que nos da una disposición mejor, tanto en el maxilar inferior como en el superior. Y el número de dientes pilares también es importante. Vamos a ver más adelante cuál es lo ideal, con una diapositiva que muestra la imagen, pero a modo informativo, en el maxilar inferior es deseable tener al menos esas dos ubicaciones como ideal, y en el maxilar superior 4 piezas remanentes. Lo que hablábamos del análisis periodontal, es importante sondear esas piezas, ver cuál es la condición desde el punto de vista de operatoria, digamos, si presentan caries, grandes destrucciones coronarias, si hay necesidad de hacer un tratamiento de conducto o no. Si tuviéramos esa necesidad, si ese tratamiento de conducto es viable, muchas veces son piezas de larga data que tienen los conductos atrésicos y es una dificultad al enfrentar la de ese tratamiento de conducto. Y ahí arriba ustedes ven lo que recién mencionaba Victoria de la inclinación de las piezas dentarias. Tanto en relación al terreno óseo, por el eje de inserción, y que era una de las limitantes que se mencionaban recién, como la inclinación entre las piezas, lo que sería el paralelismo entre ellas, que en función de eso y del tipo de anclaje que nosotros utilicemos, del tipo de retenedor que vayamos a utilizar, es que vamos a tener que generar diferentes tipos de preparaciones en las piezas dentarias. Si tienen alguna duda, nos cortan a cualquiera de los dos y nos hacen una pregunta. Aprovechen los que están conectados a cortar e interrumpir para preguntar. Otra cosa que lo mencionó Victoria también como dentro de las situaciones a analizar es qué actividad cariogénica presenta ese paciente, la distribución y el tipo de retenedor. Y por ahí mencionó algo de las dificultades motrices. Y esto es importante, del análisis general que nosotros hacemos del paciente, traer eso a este examen clínico que nos va a ir guiando a qué tipo de retenedor. Hay algunos retenedores que son de mayor facilidad para la higiene para el paciente y otros que no tanto. Y eso nos va a permitir generar un pronóstico y una vida útil de esa prótesis o de esa rehabilitación mejor una que otra. ¿Cuál es la situación ideal de los pilares? Ubicados a ambos lados de la línea media, o sea, no tenerlos juntos en un rincón de un lado solo, sino que estén de la línea media a ambos lados, que estén equidistantes entre sí, que no estén juntos ni pegados, y cuanto más poligonal pueda llegar a ser esa distribución, mejor. ¿Cuáles son los dientes ideales? Básicamente por lo que mencionábamos en la morfología radicular, los caninos están en la cabeza, los premolares también, y los molares tanto por su anclaje radicular como por su ubicación en la arcada. Entonces, nosotros hasta ahora ya realizamos la historia clínica, hicimos el examen clínico y hicimos el examen radiográfico, lo que veíamos recién de posibles tratamientos de conductos, cómo están esos conductos, cuál es la valoración periodontal, pérdida de inserción, etc.
¿A qué tenemos que ir ahora? A lo que sigue ahí en la secuencia, que son las impresiones preliminares, para hacer un análisis del modelo, poder tener una visualización integral de ese modelo y también quizás hacer un montaje diagnóstico. ¿Qué nos va a permitir esto? Ver la relación entre el maxilar superior y el maxilar inferior, ver la distancia entre ambas arcadas, ver qué posibilidad tenemos nosotros en función de esa distancia entre las arcadas, de qué tipo de retenedor colocar. No todos los retenedores nos obligan a tener una determinada cantidad de milímetros debajo de lo que sería nuestra plataforma oclusal, por decirlo de alguna manera. Entre lo que sería el borde incisal y las caras oclusales hasta el reborde alveolar residual, tenemos que tener una cierta distancia para que entren todos esos aditamentos que mencionaba Victoria. El diente pilar, la restauración, el broche, la base de acrílico y los dientes. Todo eso tiene una cierta medida que se ve y se clarifica muy bien cuando hacemos un montaje diagnóstico. Por eso la importancia de realizar el mismo. Y una vez que nosotros tenemos nuestro plan de tratamiento preliminar, ese plan de tratamiento preliminar acá se divide en dos, y es un plan de tratamiento preliminar para todos nuestros remanentes dentarios, para ser transformados para recibir la sobredentadura, y un plan de tratamiento preliminar protésico o prostodóntico, que están unos relacionados con el otro. Y ahora van a ver que en la secuencia de tratamiento tiene que estar íntimamente relacionado. No puede ser que por un lado haga la prótesis y por otro lado trabajo mis dientes pilares. Hay una relación entre ellos y es clave y es importante para que después no sea la prótesis la que se tenga que adaptar a los retenedores que hicimos. Quédense con eso. No se adapta la prótesis a los retenedores, sino que tenemos que adaptar nuestros retenedores dentro de las posibilidades a la correcta ubicación de esas piezas protésicas en la rehabilitación final y definitiva. Por eso, esto que parece una tontería de tomar una impresión primaria, hacer un montaje diagnóstico, cobra una relevancia total para hacer un correcto diagnóstico de la situación. Entonces, la secuencia de tratamiento sería tratar los dientes primarios, los dientes pilares, perdón, y acá tenemos el tratamiento en sí mismo, y no es la confección de los broches. ¿Tá? Tratar los dientes pilares es sacar focos, hacer los tratamientos de conducto que fuesen necesarios, la parte de periodoncia y cierta preparación coronaria. Pero todavía no estamos hablando de el broche o el retenedor. ¿Tá? Básicamente sería llevar esos pilares a una terapia básica, tenerlos en salud para poder seguir adelante. Quédense con eso que acabo de decir. ¿Por qué para poder seguir adelante? Nosotros tenemos esa foto y esos dientes. Y van a ver que después vamos a seguir hacia adelante. Vamos a tomar una impresión definitiva, vamos a hacer el montaje, el enfilado, el articulado, y ahí vamos a frenar para hacer nuestros elementos de retención. No siempre, pero sí cuando precisamos hacer un elemento de retención que tiene cierto volumen. Cuando no, podemos preparar los pilares y hacer diferentes tipos de tallados en los mismos. Esos tallados pueden ser de recubrimiento parcial, de recubrimiento total para soporte, simplemente, o sea, para que solo la prótesis se apoye, o de recubrimiento total para soporte y retención. O sea que la prótesis se va a apoyar y también va a generar un efecto de retentivo cuando la prótesis tiende a desvincularse del terreno prótesis. El primero, el de recubrimiento parcial, está reservado básicamente para los materiales plásticos, ya sea ionómero, resina o amalgama. El de recubrimiento total vendría a ser lo que serían tapas coladas, o sea, ahí dice confeccionados por método indirecto, porque tomamos una impresión de eso y hay que hacer en el laboratorio el elemento que vaya a recubrir esa pieza dental. Y los últimos, los de recubrimiento total con soporte y retención, pueden ser broches, barras o tapas magnéticas. Vamos a ir viendo cada una de estas ahora. El recubrimiento para soporte parcial, ahí tienen diferentes imágenes y cada una de esas imágenes corresponde a diferentes materiales. En el de la izquierda tenemos la resina compuesta o el ionómero de vidrio, que simplemente lo que hace es sellar la cámara donde está el material de relleno del tratamiento de conducto. O sea, generalmente gutapercha, no es el único, pero las grandes mayorías es ese, se retira un sector del material de relleno del conducto y con resina compuesta con el ionómero de vidrio se oblitera la entrada, quedando un aro de dentina y el material plástico rellenando esa situación.
En el del centro tenemos lo mismo, pero para la amalgama prácticamente en desuso, pero está descrita, por eso se la mostramos, pero es un material que ya no utilizamos. Había que hacer esa cajita, que había unas fresas específicas para eso, que era el cono invertido. Eso está erradicado, pero es bueno que lo tengan como información que se solía hacer. Y a la derecha tenemos lo que serían las tapas coladas, que estas eran, recuerden lo que vimos recién, de recubrimiento total, pero simplemente tapas. O sea, acá lo que hacíamos era, tallábamos el diente, fíjense que aparte de la profundización en el conducto, hay un escalón hacia uno de los lados para evitar de que esa restauración, de que ese colado rote y tenga una única posición de asentar, aparte de generar otra zona más de fricción para justamente el ajuste del mismo. Se toma una impresión, se hace una cera, se enviste, se cuela, y luego se pule y se cementa. En este caso va a ser solo de soporte. Otra opción es hacer algo similar, pero también para generar algún tipo de retención. En este caso el dibujo es un sistema de tipo bola touch, y observen en el conducto radicular que es más profundo lo que nosotros tenemos que ir. ¿Para qué? Para lograr un mejor ajuste de ese perno, con lo cual nos va a permitir a nosotros generarle más fuerza en el sentido de desalojo de la restauración, que es el sentido que la prótesis ejerce fuerza sobre el mismo cuando se quiere desalojar. ¿De acuerdo? Entonces hay que profundizar más ahí. Lo mismo, se toma una impresión, se hace el elemento de retención mediante un patrón de cera, se pite, se cuela y se termina. ¿Qué es lo distinto acá? Esta instancia, acá, es buena hacerla luego de que tenemos enfilada la prótesis. Habría que preparar los dientes, como le mostramos en la foto, que estén en salud, libre de enfermedades periodontales y de caries, los tratamientos de conducto hechos, y se frena ahí, y se avanza con las situaciones definitivas, con los registros, con el enfilado y el articulado, y ahí cuando estamos enfilado y articulado, vemos exactamente cuál es la ubicación de esas piezas dentarias, y vemos cuál es la relación entre ese diente y las piezas dentarias. Y eso nos permite, a este patrón de cera, este patrón azul que ustedes ven ahí dibujado, poder correr masa mesial, masa vestibular o masa lingual, esa cabecita, esa bola, para que nos quede bien en el centro de la prótesis y no nos quede o un bulto por lingual que después le incomoda al paciente, o muy delgada la parte vestibular que se transparenta después el diente, que termina siendo una cascarita de diente de stop. Entonces, para evitar todos esos problemas, esto es conveniente hacerlo en ese momento de la rehabilitación protésica. ¿Hay alguna duda hasta acá? Acá vemos lo que decíamos recién en boca, están las dos tapas. Esto sería, en la clasificación, sería una tapa de recubrimiento total para soporte y retención de la prótesis con un anclaje de tipo bola touch. Otro tipo de recubrimiento total, que también es para soporte y retención, son los captadores de acción magnética, ¿tá? Los famosos imanes. Acá lo que hay que hacer es polar en un metal ferromagnético la estructura que va cementada sobre el diente, y luego vienen prefabricados los imanes que se compran y que van pegados en la prótesis. Entonces tiene una acción magnética hacia el elemento dentario. Esto tiene sus ventajas y sus desventajas que lo vamos a ver más adelante. Acá tienen el ejemplo de lo que decíamos recién. Ahí hay 4 colados ferromagnéticos, ¿tá? Y una sobredentadura que va a ir encima. ¿Qué es esto? Esto está puesto en boca. ¿Cuál es la ventaja de esto? Hay un autoajuste, o sea, esa fuerza magnética lleva a la prótesis a su lugar. Y eso que puede ser una simpleza en pacientes con grandes dificultades motrices y dificultades de manipulación de la prótesis, lo ayuda mucho a introducir la prótesis en la boca y guiarla rápidamente a la posición de asiento de la misma. Tienen una correcta retención, son fáciles de higienizar porque no tienen recoveco ni zonas retentivas, y para el paciente es muy fácil de manejar. Si bien la retención es correcta, también a veces es más fácil que se disloquen o que la fuerza retentiva no es tan grande como la de algún otro mecanismo de retención. Pero es una muy buena alternativa.
¿Cuál es la desventaja? Eso que dice ahí, que tienen una vida útil muy corta, y básicamente es porque se puede oxidar el imán, tiene una película protectora que a veces al unirla a la prótesis se toca con la fresa sin querer, o el mismo uso se va perdiendo esa capa que lo protege, y el imán va perdiendo esa capacidad magnética que tiene, con lo cual deja de funcionar en el corto plazo. Y esta es una de las desventajas o las limitantes que mencionaba Victoria al inicio, que son prótesis que requieren un cierto mantenimiento quizás mayor que otro tipo de tratamientos rehabilitadores. ¿Cuál sería la otra de las opciones que mencionamos al pasar? Las barras, que lo que hacen, que tienen ciertas cosas positivas, es ferulizar dos dientes. No se puede hacer en todos los casos, no se puede hacer con todos los dientes. Acá tenemos dos caninos y lo que hace es, en conjunto, trabajar para generar una retención para la prótesis. Acá se colocan clips sobre esa barra y se genera mecanismo de retención. Hay que tener cuidado de no querer generar mucha retención y que esos dos pilares se vean muy sobrecargados, porque si no va a quedar muy bien, muy lindo, pero durante un periodo de un periodo de tiempo muy corto, porque empiezan a sufrir esos pilares y empiezan con problemas periodontales, o otra cosa que pasa muy a menudo es una fisura del resto radicular, con lo cual la barra se desaloja rápidamente y perdemos toda la terapia realizada. Bueno, seguimos con la secuencia de tratamiento y ahora, una vez realizado el tratamiento de los dientes pilares y la elección del elemento de retención, vamos a proceder a la impresión. Acá ya sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, en base a lo que vayamos a colocar, el tipo de impresión, eso es lo que le decía hoy Juan. Si tenemos un caso en el cual vamos a colocar elementos solamente pilares, que van a ser solo pilares para soporte, o por ejemplo también en caso de fixación de imanes, vamos a tomar una impresión igual a la que tomamos convencionalmente, es decir, con esas restauraciones ya cementadas en boca, porque ahí no es crítico y el volumen no va a ser tal, y además la vinculación, al ser en un plano y solamente ser soporte, no es importante. En el caso de que utilizamos pilares para retención, vamos a hacer una impresión simultánea tanto en terreno osteomucoso, con una impresión también con un recorte muscular con Godiva y una silicona liviana, igual que hacen las mismas maniobras que hacen para la impresión definitiva convencional, pero simultáneamente tenemos que impresionar los pilares, es decir, esos conductos tallados, conducto tallado luego del tratamiento endodóntico y la preparación dentaria en el mismo momento. O sea que en el modelo yo voy a obtener un modelo que va a tener mis dientes pilares ya preparados y toda la extensión del terreno osteomucoso donde luego se va a sentar la prótesis. Entonces, una vez que tomamos esas impresiones definitivas, como ven ahí marcado ya en celeste, ya los registros, el montaje y el enfilado y la boca son iguales, vamos a verificar todo lo mismo y de la misma forma, porque imagínense que ahí ya tienen los modelos y placas de articulación, entonces van a proceder de la misma forma. Y luego que terminamos la prueba en boca y que estamos seguros de que esa prótesis ya va a ser terminada de esa forma, con también la prueba del encerado ya preliminar, el encerado de la superficie pulida, vamos a hacer la confección del elemento de retención, teniendo en cuenta eso que hoy hablaba Juan con ustedes, que ahora lo vamos a ver en fotos. Nosotros debemos confeccionar nuestros elementos retentivos en base a donde están nuestros dientes y a la base prótesis, a la superficie pulida de la prótesis, para justamente evitar eso que decía hoy, de invadir superficies que tanto vestibular o lingual y pueda generar incomodidades o deficiencias estéticas o funcionales. Entonces, ven ahí que ya está el enfilado a la izquierda, ya terminado el encerado, se hace una llave donde está sobre implantes, pero sería lo mismo. En este caso sí va a ser una barra sobre 4 implantes. Hay una llave que tiene en esa llave colocados todos los talones dentarios ya desgastados, preparados como para la terminación, y con la llave posicionada sobre ese modelo que ven que tiene guías, se puede ver el espacio que queda entre la guía, entre la barra y los talones de los dientes, ver si también se invade demasiado vestibular, o sea, eso les va a permitir verificar todo eso que les decíamos hoy, y no adaptar luego nuestra prótesis al elemento retentivo confeccionado sin ese tipo de referencia. O sea que esta sería la forma de realizarlo. Tanto para esto como para algún retenedor como Colatach sería lo mismo. Luego procedemos a la instalación. Entonces, en primer lugar, bueno, la recepción del trabajo y el control de calidad, tal como lo hacen con la prótesis convencional, y también la verificación de las restauraciones que van a ser segmentadas sobre los dientes y la descontaminación de los mismos. Y vamos a proceder a la colocación del elemento de retención, que puede ya venir
del laboratorio realizada, que ahora vamos a verlo en imágenes, o lo podemos hacer de forma directa nosotros en la clínica. ¿Cuál es la diferencia? O sea, nosotros en los dos casos nos van a venir las restauraciones para cementar en boca, como se ve ahí, por separado, para cementar en el conducto radicular y sobre el diente, digamos, y por otro lado la prótesis. En un caso como es este, que es el método indirecto, nos van a venir las hembras ya colocadas, en este caso es un sistema de bola-touch, el macho está en el pilar, en la restauración que va sobre el diente, y la hembra está en la prótesis, y como ven ahí ya están colocadas y vienen así del laboratorio. Esto requiere de precisión y tiene algunas desventajas. Imagínense que primero que tiene que ser súper preciso la realización en el laboratorio para que realmente funcione y que realmente sea de menor tiempo clínico el necesario para instalarla. Pero además, instalarlo sobre un modelo, hacer el ajuste sobre el modelo, puede tener algunas desventajas, porque cuando vayamos a boca, por ejemplo, al asentar esa prótesis y la resistencia de las mucosas que no fue contemplada, puede generar que haya una pequeña sobrecarga sobre esos pilares. Imagínense que como ya fue asentado en un modelo, y si esa prótesis desciende más, digamos, va a cargar sobre los pilares dentarios que no van a sufrir ese movimiento. El método directo sería de esta forma. También nos van a venir las restauraciones para cementar en boca, pero la diferencia es que la conexión de la hembra la vamos a hacer nosotros en la clínica. Es un método bastante engorroso, sobre todo si nunca se hizo, genera cierto nerviosismo porque tiene como algunas particularidades, pero evita que justamente eso, que se sobrecargue el pilar, ya sea limando un broche, y bueno, nos aseguramos eso. Normalmente en estos casos hacemos que el paciente use la prótesis unos días, una semana, unos días, que se adapte un poco, que la prótesis asiente sobre los tejidos, y luego se hace la conexión de este elemento de retención una vez pasado ese tiempo. Como ven ahí, hay colocada una goma dique, que eso una vez cementados los elementos de retención, se coloca para aislar toda la parte, lo que sería retentivo de esa pieza dentaria, y que el acrílico no se entrampe en ningún lugar. Y se coloca la hembra, y se hace una perforación en la base protésica, como ven allá arriba, en la foto de arriba, para que todo el excedente de acrílico fluya hacia ella y tampoco se tranque, de manera que luego podamos retirar la prótesis sin ningún inconveniente, porque hay que dejar polimerizar eso hasta el final en boca. Acá vamos a ver otra imagen más, también la goma hídrica, creo que esto es un imán, y la perforación. Y un aspecto importante, que no se olviden que ustedes ya hicieron toda la verificación de la instalación, o sea, los pasos de la instalación de la prótesis, como hacen en la prótesis convencional, y entonces verificar siempre presión de mordida, realizar siempre presión de mordida este paso, porque obviamente no queremos alterar de ninguna forma la oclusión, y va a ser como nuestra llave y nuestra guía a la hora de hacer ese agregado. Sí. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Porque ahora nos vamos a pasar a la parte de sobredentaduras sobre implantes. ¿Tienen alguna duda sobre la parte que es sobre dientes? No entendí la función de la goma dique. La función de la goma dique, vamos para atrás. Ahí, esa o esa. Cualquiera de las dos. No tenemos señalador, lo que pasa. ¿Ves ese elementito blanco que hay ahí? Sí. Con la goma dique verde. Sí, lo veo. Si vos no tuvieras la goma dique verde, por debajo del elemento blanco se te cuela acrílico. Ese acrílico que se te cuela en estado fluido, cuando polimeriza, te queda acogotado en la parte del cuello metálico. ¿Me expliqué? Entonces, lo que vos haces es, colocás la goma dique y sin perforarla, colocás el elemento blanco, que es el aro de teflón. Alrededor del aro de teflón, saca, dejá de compartir. No, ahí. Sí. ¿Ustedes ahí ven la presentación? Sí. ¿Ahí ven el cursor nuestro? Sí, está en el cosito blanco. Perfecto. Acá arriba, que parece que está metal, está súper estirada la goma dique. Entonces la goma dique envuelve esto acá, está aprisionada sobre el elemento blanco de teflón, que es esto, ¿no? Es como que el elemento blanco de teflón esté calzado acá arriba. ¿Se dan cuenta? Sí, ahora sí. Esto está cementado acá. Bien.
Esto va cementado ahí. Arriba de esto va la goma verde, la goma dique, y arriba va esto, que vendría a ser esta foto que está acá arriba. ¿De acuerdo? Acá, si ustedes ven, hay un arito blanco y después se engrosa el aro este. Sí. Este arito acá es para generar un mecanismo de retención al acrílico. Ustedes van a colocar el acrílico acá, poquito, ¿no? Ahuecar la prótesis. Entonces el fluido, el resto del acrílico sale. Ahora se lo vamos a mostrar, igual está descrito. ¿Tá? Si ustedes en el momento que colocan acrílico acá, no tienen esta goma dique, se mete por acá abajo o se mete por acá arriba, alrededor de la bola, alrededor de la cabeza acá, y queda trancado. Entonces, el acrílico polimerizó, y cuando ustedes quieren retirar la prótesis, no sale. Entonces, o tienen que romper la prótesis, o tienen que tirar y descementar el perno, o a veces fisurar el diente. ¿Se entendió? Sí, ahora sí. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? Seguimos con la parte de implantes. Entonces. Bueno, perfecto. ¿Qué es un implante dental? Básicamente un implante dental es la prótesis de la raíz, ¿no? Del diente. Perdimos una pieza dentaria, colocamos un implante, recuperamos la raíz y sobre ese implante vamos a poder colocar básicamente lo que querramos. O una corona, o dos coronas y hacer un puente, o en este caso, que es el teórico que nos incumbe hoy, un elemento de retención sobre ese implante o elementos de retención sobre implantes vinculados, como el ejemplo de la barra que mostramos. ¿Tá? Entonces, eso es, a grosso modo, lo que sería un implante. Según la definición del glosario de términos prostodónticos, es un dispositivo protésico de material aloplástico que va implantado adentro del hueso, por debajo de la mucosa y por debajo del periósteo, y se utiliza tanto para prótesis fija como para prótesis removibles. ¿Tá? Quien fue el gran desarrollador de todo esto, Brånemark, lo define la osseointegración, que es el proceso por el cual el implante queda agarrado al hueso, como un proceso de formación de tejido óseo asociado a un material neoplástico, en este caso el implante de una aleación de titanio, sin la interposición de tejido conjuntivo. Y se define también como una conexión directa, tanto estructural y funcional, entre el hueso vivo, que se encuentra ordenado, y la superficie del implante cuando es sometido a cargas funcionales. Dentro de los diferentes tipos de implantes que tenemos, hay una gran variedad, tanto en el mundo como en el mercado nuestro, ¿no? Acá en Uruguay deben haber, fácilmente hay más de 7 empresas formalmente instaladas vendiendo diferentes tipos de implantes, y dentro de esas empresas cada marca tiene diferentes implantes, ya sea, como ven ahí, según la conexión, que la conexión es el mecanismo por el cual se conecta. Acá ven, esto azul es un hexágono, entonces este implante tiene el hexágono para afuera y se llama implante hexágono externo, es un tipo de conexión. Este implante que está acá es igual, pero con ese hexágono azul para adentro, y se llama implante hexágono interno, y así van modificándose distintos tipos de conexiones. ¿Tá? Conexión con Morse, conexión con Morse estricta, y van variando en función de qué tipo de elemento o qué tipo de conexión utilizan para, ya sea los elementos de retención para sobredentadura o para las piezas individuales. Otras cosas que tenemos para seleccionar un implante es el tamaño, ya sea en diámetro o en longitud, y va a ir básicamente en función de la disponibilidad ósea que tengamos, tanto en altura como en ancho. En función del reborde alveolar residual que nosotros tenemos y de la altura que tenemos desde la cresta ósea hasta algún accidente anatómico, como puede ser el alveolar inferior o el seno maxilar, nosotros en función de eso vamos a seleccionar los implantes, y hay varios tipos de longitudes y de anchos. Formas. Las formas hay, como ven ahí las fotos, implantes de paredes paralelas, o sea, cilíndricos, implantes cónicos, y hay diferentes tipos de macrogeometrías, ¿tá? Diferentes tipos de espiras que tienen cada uno de esos implantes, que sirven para diferentes tipos de cosas que no vale la pena profundizar ahora. Y la superficie es
tienen diferentes tipos de tratamiento. Hay algunos que son arenados, hay otros que son tratados con diferentes tipos de ácidos que generan una rugosidad particular en el implante, hay otros que vienen embebidos en una sustancia que hace que el implante sea hidrofílico. Entonces, eso es en función del tipo de superficie, también se pueden categorizar los implantes. El implante más de la derecha, que ustedes ven ahí que es finito y tiene un elemento de retención, es un implante que era específicamente para sobredentaduras, se vendía en Uruguay, ya no se vende más, y era específicamente para eso. Bueno, como todo, cuando nos enfrentamos a un tratamiento debemos hacer un correcto diagnóstico y evaluar los aspectos generales y regionales del paciente. A nivel general, acá hay que evaluar también si este paciente puede ser sometido a una pequeña intervención quirúrgica, como puede ser la colocación de un implante dental. ¿Tá? Hay que hacer un correcto análisis de los maxilares, y no solo de los maxilares, sino también de la parte radiográfica a nivel óseo. ¿Tá? Porque ustedes pueden tener este maxilar y parecer de que abajo de eso hay un volumen óseo muy bueno, y quizás todo lo que tiene en el sector anterior es una hiperplasia del reborde, un tejido pendular, y no hay volumen óseo para colocar ningún implante, y quizás en los sectores laterales posteriores, que parece haber un lindo volumen, hay una neumatización del seno maxilar, y no tenemos nada de altura ósea para colocar un implante. Se pueden colocar con diferentes tipos de métodos para volver a generar ese volumen, pero por eso es muy importante el análisis radiográfico. Ustedes analizan la topografía y antes de mandar a hacer la imagen radiográfica que consideren pertinente, es bueno hacer guías radiográficas, ¿tá? Tanto de los maxilares superiores como de los inferiores. ¿Qué es una guía radiográfica? Es un dispositivo que ustedes le dan al paciente para que utilice en el momento de tomarse la imagen radiográfica o tomográfica, según sea el caso. Entonces, en el caso de la prostodoncia total o de la prótesis parcial, lo que ustedes van a hacer es un enfilado de las piezas ausentes, un duplicado de ese enfilado y colocar algún tipo de material que se observe radiográficamente. Como por ejemplo, lo que ven ahí ustedes es gutapercha. ¿Tá? Ven, acá se hizo un duplicado de un encerado y se colocó en los lugares donde faltaban piezas dentarias gutapercha. Quédense con esta imagen y más adelante van a ver para qué sirve y cómo se ve. Y esta es una imagen tomográfica, quizás de la hoja que mostramos recién. Si nosotros nos planteáramos acá colocar implantes en el sector posterior, es inviable. Ese cordón blanco que ustedes ven sobre el hueso ahí, es el alveolar inferior, que recuerdo en dónde entraba, en la rama mandibular, y después de dónde recorría y que salía a nivel del foramen mentoniano. Cerca de ese foramen, seguramente eso no es ni conducto, es un canal alveolar inferior, y el nervio está galopando por encima del reborde. Eso tiene sus connotaciones también desde el punto de vista rehabilitador, prostodóntico, porque las prótesis que apoyan ahí molestan, duelen. ¿Tá? Entonces, son cosas a tener en cuenta, por eso la importancia de la imagen para planificar qué tipo de implante y qué tipo de sobredentadura voy a realizar ahí. Y ustedes, por suerte, son de una generación que tienen esta particularidad de poder hacer una planificación tanto analógica como digital. Quizás 10 años atrás, o menos, o más, según en el lugar geográfico del mundo que estuviéramos, era algo impensado. Hoy ustedes pueden ir por esos dos caminos. Planificar todo esto de manera analógica, y sería realizando todas las etapas de la prótesis hasta el enfilado o terminada la misma. Si ven, es similar a lo que describíamos recién para las orientaduras dentoasistidas, pero para los implantes. Y en función de eso que ustedes elaboraron, ya sea el enfilado o la prótesis terminada, van a hacer una guía quirúrgica que les va a permitir colocar los implantes en la posición que la prótesis le manda. No en la posición de hueso que haya, tirar los implantes para dentro de la boca. Los implantes son para soportar una rehabilitación, no son taco Fisher puestos adentro de una mandíbula. Entonces, la planificación es muy importante. Esa que dijimos recién es la analógica. La digital es poder planificar digitalmente en la cara del paciente, cómo serían esas prótesis,
esa ubicación del arco dentario. Eso que se planifica digital se imprime 3D y se le prueba al paciente, y en función de eso que se prueba, se hace la guía quirúrgica. Esto que parece un poco complejo, no lo es, y menos si vemos las fotos. Esto es parecido a lo que mostraba Victoria recién, de las dentaduras sobre dientes, pero sobre implantes. Ustedes tienen ahí el articulador enfilado, y fíjense que se frena en el enfilado, si se quiere, o se termina y se usa como prótesis transitorias, y se hace un duplicado de esa prótesis. Lo que ustedes ven abajo en el medio es un duplicado en acrílico transparente, o de ese enfilado, o de esa prótesis terminada. Y luego, en la ubicación donde van a ir los implantes, se ahueca. Esta prótesis es de la tomografía que vimos recién. En el sector anterior había volumen óseo para colocar implantes, y en los sectores laterales posteriores no, porque estaba el alveolar inferior, que no lo podemos lesionar para no generar parestesia. Entonces, en el sector donde vamos a colocar los implantes, ahuecamos la prótesis, colocamos esa prótesis en boca y nos va a dar la posición analógicamente guiada de cuál es la posición correcta de esos implantes para esta prótesis. Ahí tienen el duplicado de la prótesis terminada para luego ahuecarla y usarla de guía quirúrgica. Nosotros, aparte de tener esa guía clínica quirúrgica, tenemos que tener la guía radiográfica, saber qué pasa abajo en ese sector, que era la tomografía que mostrábamos, y la tomografía les permite también ver en los diferentes cortes cómo es la dirección de hueso. ¿Y se acuerdan que les mostramos los conos de gutapercha que ustedes colocaban? Y se ve esto así acá. En ese enfilado que nosotros les mostramos que tenía conos de gutapercha, la guía radiográfica, se ve así. Entonces, ustedes tienen acá el volumen óseo, que es esto, y esta marca blanca acá es la gutapercha. Les quiere decir que en este lugar va la pieza dentaria que ustedes habían seleccionado. Entonces, les permite ver exactamente debajo de ese diente cuál es la situación ósea que ustedes tienen. Y lo digital es esto, es con una foto de la paciente, un pequeño video y la digitalización de ese maxilar, ya sea con un escáner intraoral o con una impresión tomada que después el laboratorista escanea, se mezcla todo eso en un programa y se diseña lo que sería la futura sonrisa de la paciente. Entonces, en el medio de lo que tenemos es la simulación virtual de la paciente, cómo quedarían esas piezas dentales. Si eso nos gusta, se imprime, y lo de la derecha es la prueba de eso para la paciente. Y si eso está bien y está correcto, ese diseño se superpone en otro programa con la tomografía que ustedes sacaron. Entonces, la superposición del diseño con la imagen tomográfica se mezcla y hace una guía quirúrgica digital en función de la planificación. ¿De acuerdo? Ahora lo van a ver. A su vez, en ese programa que ustedes mezclan esa planificación digital, les permite hacer esto, que es lo mismo que hacíamos analógicamente, que mostrábamos con la marca de gutapercha, pero mejorado, porque les permite ubicar tridimensionalmente el implante, qué implante quieren, si lo quieren más largo, más corto, más ancho, menos ancho. Acá ven, esto que ven acá es el implante, y lo que está por afuera es un margen de seguridad. ¿Ah? Esta es la ubicación visto desde arriba, un corte oclusal, y esto es una vista sagital de la ubicación del implante. Esto que hay acá son defectos óseos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder elaborar este tipo de guías, que como ustedes ven acá, tienen otra apariencia a la guía que mostramos analógicamente. Esto es una guía de elaboración digital que pueden ser totalmente guiadas o parcialmente guiadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en función de la guía que ustedes elijan, pueden incluso poner el implante a través de la guía. Entonces la ubicación del implante va a ser exactamente igual, salvo pequeños márgenes de error, exactamente igual a lo que ustedes planificaron digitalmente. ¿Tá? Estos aritos azul y amarillo que son de diferentes colores porque tienen diferentes diámetros, son de guías totalmente guiadas.
y hay otros más finitos que simplemente nos guían la primer fresa. Después ahora Victoria les va a hablar de todo esto. Que lo vamos a montar a decir. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, seleccionamos el implante, seleccionamos el número, el número y la localización de esos implantes y hacemos las guías quirúrgicas. Una ventaja que tenemos en este tipo de sobredentadura es que nosotros seleccionamos la ubicación de los implantes donde los queremos, dentro de las limitantes anatómicas que puede tener el paciente, y no son las piezas dentarias que tenemos, que es con lo que nos tenemos que arreglar. La selección del implante es muy importante, no solo del implante, sino pensando en qué tipo de elemento de retención le voy a colocar. Ya tengo que planificar eso. Porque si yo pienso en un tipo de retenedor para esos implantes y después coloco una marca de implantes que no tiene ese tipo de retenedor, erré mi planificación. Entonces es importante pensar en todo, en el resultado final y ahí venir para atrás. Yo quiero una sobredentadura con 4 implantes y tal elemento de retención. Bueno, preciso entonces tal marca de implante, con tal ancho, con tal largo, que tenga ese retenedor, ¿está? Por eso la planificación siempre es importante. Y acá lo que decíamos de cuál sería el número ideal por maxilar y cuál sería la ubicación ideal en sobredentaduras. Y con el maxilar inferior colocar 2 implantes a nivel de los caninos es una muy buena alternativa, y en el maxilar superior 2 a nivel de los caninos y 2 a nivel de los molares. Bueno, una vez realizada toda esta etapa que venían hablando con Juan, o sea, ya tenemos nuestra planificación realizada, eso es lo más importante que quiero que se queden con ustedes, que en realidad en este caso va a ser nuestro enfilado dentario o nuestra prótesis terminada. Vamos a la etapa quirúrgica. O sea, si ven ahí la secuencia, tenemos la etapa quirúrgica de colocación del implante, la etapa también quirúrgica, que es una cirugía de segunda fase, que estas dos se pueden transformar en una, ahora vamos a ver cómo. Y por último, la rehabilitación, que en este caso a veces puede ser, en realidad sería como el primer paso, porque esa prótesis puede a veces terminarse antes y utilizarse, como veíamos hoy, como guía para la cirugía, o el enfilado, y bueno, luego se puede realizar otra prótesis, pero generalmente se realiza antes. La fase quirúrgica, entonces, vamos a ver ahora las distintas formas en las cuales se pueden colocar esos implantes. En la imagen que ven ahí, están viendo la colocación de 2 implantes inmediatos, ¿tá? Ven que están a través de un alvéolo, o sea, no hay una incisión, no hay colgajos, y a nivel posterior, esto que ven acá, esto es un tornillo, lo que se llama tornillo de cicatrización, ¿tá? Que en realidad tiene como objetivo conformar lo que se llama perfil de emergencia, que ahora vamos a ver que en unas imágenes más adelante cómo queda cuando eso se haya cicatrizado, que es básicamente que se conforme esa encía marginal alrededor de ese tornillo, o de un pilar provisorio, por ejemplo, para luego poder conectar esa rehabilitación definitiva. ¿tá? Eso se puede hacer en el momento de colocación, como es este caso, en esta foto, o se puede hacer en lo que se llama cirugía de segunda fase, donde los implantes en una primera instancia van a quedar sumergidos, o sea, cubiertos, y luego en una segunda cirugía se accede a ellos para colocar este tornillo o este pilar o lo que fuera. Las tapas quirúrgicas van a ser como las convencionales, vamos a hacer una incisión, el decolamiento. La incisión sí, justamente a veces no es necesaria si se trata de implantes inmediatos a la extracción dentaria, como veíamos en la foto, o si utilizamos otros métodos, como ser los que se denominan punch, que son para eliminar el tejido con instrumental rotatorio, y eso en realidad no hacemos incisión, ahora van a ver una foto más adelante cómo queda. Bueno, el decolamiento si lo hiciéramos, la preparación del lecho óseo para recibir el implante, y la colocación y sutura disectoria. Acá estamos viendo la incisión, que en este caso es la colocación de un molar, o sea que es una incisión crestal, sin descargas, es una incisión de poca extensión, salvo que requiriese el caso algún tipo de regeneración simultánea o algo por el estilo, pero en este caso que solo la colocación se hace la incisión crestal con extensión intraclavicular alrededor de las piezas vecinas, se decola ese lugar y se expone el tejido óseo como se ve ahí en esa foto. Ven que la exposición es bastante pequeña, dentro de lo que se pueda, y se va a preparar el lecho óseo. Acá lo que ven son distintos tipos de fresas. Acá en este caso se está preparando, como ven, a mano alzada, no hay ninguna guía quirúrgica. Estos
antes era lo más común, hoy en día con la cirugía guiada tiene cada vez más peso, porque también la planificación digital a veces facilita algunos procedimientos, sobre todo, bueno, en un caso así, o en un caso de un puente de 3 piezas, por ejemplo, es más sencillo, a veces en una sobredentadura sí involucra otros pasos, es diferente, pero bueno, acá estamos haciendo una preparación a mano alzada. Esta que ven acá es una fresa de 2 milímetros, que es como sería luego de la perforación de la cortical, que es el primer paso, sería como la fresa que se repite en la mayoría de los avíos, y luego tenemos distintos tipos de fresas de acuerdo al avío de implante. O sea, como hoy decía, hay muchas marcas y muchos sistemas de implantes, y por tanto también muchos protocolos de fresado. O sea, que eso va a depender un poco del implante que nosotros elijamos la preparación del hueso. Luego se procede a la colocación. Ahí lo que ven en esta imagen es el lecho. Hay acá adelante, esto es un pin un indicador de posición. Acá ven la preparación de un lecho de un implante y otra más atrás. Ahí se va a colocar este implante a baja velocidad en la preparación del hueso, que en este caso es una preparación de la misma forma que tiene el implante, es un implante cónico y se prepara exactamente de esa forma el hueso para recibirlo, con particularidades de cada caso que puede tener. También en este caso, como ven, se coloca mano alzada, no hay guía quirúrgica tampoco, pero sí puede suceder que exista una guía, como les mostró Juan con los aritos esos de colores, en la cual el implante se coloque a través de esa guía, entonces nos da mayor precisión en la colocación y nos aseguramos de que esté mucho más orientado y posicionado de acuerdo a nuestra rehabilitación. Y ahora vamos a ver algunas imágenes de lo que hoy les explicaba de la cirugía guiada, ¿no? Ahí lo que ven es una guía también para una cirugía totalmente guiada, donde el implante también se va a colocar a través de ella. Esta guía es, como decía hoy que había varios tipos, esta guía solamente va a permitir el pasaje de la primera fresa, de la preparación de la segunda, la preparación del lecho óseo, que es la de 2 milímetros, pero ya nos va a dar una orientación importante en cuanto a la posición vestíbulo-lingual, mesiodistal y también la inclinación. Obviamente después debemos respetar lo que nos marcó esa guía, y para eso también en este caso que son 2 implantes, los pines de los indicadores de posición nos pueden dar gran ayuda. Como ven, vieron que el agujerito es más chiquito, no tiene color, o sea, simplemente se pasa esta fresa que nos va a dar profundidad, orientación, inclinación y posición, y luego se sigue a mano alzada, como se ve acá, que ya se eliminó la guía, y se siguió con las fresas, en este caso eran las fresas cónicas que vimos hoy, preparando a mano alzada. Son 2 implantes inmediatos como veíamos hoy, ahí está la colocación, y ya la colocación del tornillo de cicatrización, que no va a hacer que no requiera este paciente una segunda cirugía. Ya directamente, cuando pase el periodo de integración, ese paciente va a ser rehabilitado. Ahí vemos la guía que mostraba hoy, con los 2 aritos de colores, y ya la colocación del implante a través de ellos. Lo único que se hace fuera de la guía, digamos, es la colocación de la tapita o el tornillo. Y ven ahí que no hay incisiones, y ahí se utilizó eso que les hablaba hoy, que es un punch para perforar el tejido con instrumental rotatorio. O sea, eso se perfora en una primera instancia, en la cirugía, con un elemento rotatorio. Esta es otra guía a la cual se llegó de la forma que vieron hoy de la planificación digital, o sea, se hizo la prueba, se aceptó, se imprimió, esa estructura se probó, se aceptó, se superpuso con la tomografía, se planificó en base a esa planificación protésica, y llegamos a esta guía. Esta guía, como ven, está soportada sobre una pieza dentaria que se iba a extraer, podría haber tenido otro tipo de elementos de retención, que no vamos a entrar en eso, pero bueno, la idea es esa, que llegamos a esto en base a esa planificación, ¿no? Y ahí vamos a colocar los implantes en las posiciones que vimos de acuerdo a esa rehabilitación protésica, y como les decía hoy, ahí ven cómo queda sin ninguna incisión, que esto se elige de acuerdo al caso, hay que ver qué remanente óseo hay, eso para hacer una cirugía así completamente, sin levantar ningún tipo de colgajo, hay que tener algunas precauciones, pero bueno, eso es una opción más. Como decía hoy, en la cirugía de segunda fase se realiza la conformación de ese perfil de emergencia, o en la primera cirugía sí colocamos un elemento que ya la realice en el momento de la cirugía, como ser el tornillo cicatrizal o un pilar para un provisorio. Y ahí, como vemos en esa imagen, ya la encía, como ven, está cicatrizada alrededor de ese implante, y nos va a permitir colocar un pilar, ya sea, en este caso, para un puente fijo, pero imagínense que podría ser lo mismo para una sobredentadura. O sea, vamos a colocar nuestro elemento de retención para sobredentadura sobre ese implante que ya tiene ese perfil conformado.
esta es la guía que vimos hoy en imágenes ya en la fase quirúrgica. Lo que ven ahí vieron que está perforada. Lo que ven, la prótesis es un duplicado exacto de la prótesis definitiva, donde mantuvimos la superficie vestibular para no invadir esa superficie vestibular en la colocación del implante, y ubicar esos implantes justamente en esa zona de mayor volumen de acrílico para que luego los elementos retentivos no interfieran en ningún aspecto, tanto vestibular como lingual. Y ahí también vemos los indicadores de posición, que son importantes y fundamentales en la sobredentadura, sobre todo si vamos a hacer elementos, si vamos a utilizar, por ejemplo, broches de retención tipo locator o individuales, que ahora van a ver cómo son, porque el paralelismo es importante primero para que el asentamiento de esa prótesis, pero que además el mantenimiento de esos broches sea mejor y dure más la retención. Si tenemos paralelismos importantes, o tenemos que optar por otro tipo de elemento retentivo, o quizás corregir en el momento quirúrgico si vemos que lo podemos hacer. Bueno, ¿cuáles son los criterios de éxito de todo esto? ¿Hay alguna duda hasta acá de todo esto? ¿No? Bueno. Yo tengo una duda, pero capaz que la hago al final, la pregunta. Como quieras. Terminar. Bueno. ¿Cómo sabemos si todo esto que mostró recién Victoria fue exitoso o no? Básicamente lo que tenemos que tener es ausencia de movilidad, ausencia de dolor, que radiográficamente no haya una radiolucidez entre el implante y el hueso, que haya ausencia de supuración y de sangrado, y que no hayan grandes volúmenes de pérdida ósea. Por lo general, en el primer año hay un poquito, depende de un montón de cosas, pero que no haya grandes pérdidas de volumen óseo. Aten esto con la definición que hablábamos al principio de Branemark, de lo que era la osseointegración. Cuando eso ocurre de forma correcta, hay ausencia de dolor, de movilidad, de radiolucidez y de supuración y sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que pusimos los implantes, vamos a la etapa rehabilitadora. Entonces, si vamos a la secuencia de rehabilitación, nosotros tenemos los implantes colocados, y ahora vamos a tener que tomar impresiones definitivas. ¿Por qué? Porque ese terreno mucoso se modificó en la cirugía. Entonces, según el camino que hayamos utilizado de la rehabilitación protésica, vamos a tener que tomar impresión definitiva. Si nosotros habíamos hecho toda la planificación y habíamos quedado con las piezas enfiladas en la placa de articulación, seguramente utilicemos eso mismo para tomar impresiones, igual que hacíamos en la prótesis simplificada de 4 sesiones, que tomábamos una impresión a presión de mordida con eso. ¿Tá? Si ya tenemos pronta la prótesis y la usamos como una prótesis transitoria, vamos a hacer una nueva, ahí vamos a tomar las impresiones definitivas. O si ya la tenemos pronta la prótesis y lo que vamos a hacer es un rebasado de esa base, por el mecanismo que sea, nosotros vamos a tomar una impresión nueva. En esa impresión nueva vamos a conectar con los elementos de retención que hayamos seleccionado para sobredentaduras e implantes asistidas, la vamos a instalar y vamos a hacer el control y mantenimiento. Y ahora vamos a ver fotos de todo esto. ¿Cuáles son los elementos de retención que nosotros podemos elegir? Básicamente esos 3. Sobre la izquierda, ustedes ven una barra que está agarrada a 2 implantes y que tiene los clips de oro que van enganchados a la prótesis. ¿Tá? Y sobre, a ver si les muestro acá, estas orejitas que están acá son las que van a la prótesis. Ahora les vamos a mostrar toda la secuencia cómo se une esto. Este otro que está acá es un muñón locator, se llama, que es un elemento de retención para sobredentaduras, y estos de la derecha son los ball attach. La barra puede ser de diferentes dimensiones y agarrada a diferente cantidad de implantes. En este caso es una barra sobre 4 implantes. Ustedes ven ahí la sobredentadura con el elemento de retención ya colocado en la prótesis para engancharse a la barra. La barra permanece en boca y el elemento de retención va a la prótesis. Acá está desglosado todo eso que ustedes ya veían puesto y pronto. Sobre la izquierda ven la barra puesta en boca, es distinta a la que está en el centro, fíjense la inflamación que tiene.
Acá es una de las limitantes que hablábamos y es el control y el mantenimiento que necesitan todas estas cosas. Acá lo que falló fue la higiene del paciente. Falla la higiene del paciente por el mecanismo de retención seleccionado, en este caso una barra, dificultades del paciente para poderse higienizar y se genera esta inflamación. Dicho esto, vamos a ver cómo conectamos esta barra a la prótesis. Está la barra y se colocan los clips sobre la barra. Y acá tienen separado todo esto que está acá, está separado acá. Y este es el clip. Esto que está acá es un espaciador que está acá, que lo que hace es permitir agarrar el clip, o sea, estas orejitas de acá se agarran con acrílico a la base de la prótesis, y al tener este separador, permite un cierto movimiento intrusivo a la prótesis, una cierta libertad intrusiva, y la prótesis no se desaloja por este brazo que está por debajo de la barra. Entonces le permite a la prótesis moverse en sentido incluso gingival, por ejemplo, de alguna forma, pero al momento de querer ser desalojada está correctamente agarrada. El otro mecanismo de retención que tenemos es esto, que es el broche locator. El elemento de retención, ese que ustedes ven abajo a la derecha, eso dorado, con ese tornillo azul, eso va enganchado al implante, va atornillado al implante y bien apretado, y en la base de la prótesis van algunas de las gomas que ustedes ven arriba. Cada uno de esos colores es un tipo de retención diferente. Y la foto que tienen a la izquierda en el guante es lo que está puesto en boca. Que este mecanismo lo que tiene es que tiene un mecanismo de retención externo alrededor del anillo y un mecanismo de retención interno. ¿Tá? Eso ahí es la retención interna, que en la goma vendría a ser el macho de la goma. Y toda la periferia hay un anillo que la goma calza perfectamente ahí, eso se ve por acá. Sí. Ahí en el costado se ve el anillo. Entonces tiene un doble mecanismo de retención. Otra de las alternativas es esta, que es muy parecida. Esta es específica de una marca. La otra era de muchas marcas utilizan la misma. Esta es un broche Alpha Lock, que es de la marca Alpha Bio, es específico. Y como ven, es muy similar al otro. Y el otro mecanismo de retención que tenemos para solventadoras implantacistidas son los bolatach, que es lo de la derecha, es lo que va atornillado en el implante, esto, y esta cazoleta es la que va puesta en la prótesis, enganchada acá con acrílico. Dentro de la cazoleta van estas gomas. Cada una de ellas tiene mayor o menor retención sobre el elemento de la bola. Entonces, para poder llegar a vincular los implantes con sus broches y la prótesis, tenemos que tomar una inmersión. Fue como arrancamos a esta última parte. ¿Qué tipo de impresión podemos tomar? Podemos tomar una impresión como la que ustedes ven ahí, que lo que hace es trasladar al modelo la ubicación del implante. O sea, ustedes van a tener un modelo que tiene lo mismo que está en boca. ¿Tá? Estos se llaman cofias de impresión y es una de las alternativas que tienen. O sea, trasladar la posición del implante. Para eso precisan después un implante de mentira que se llama análogo, que se engancha en la impresión. ¿Tá? Entonces colocan esto atornillado al implante. Van todos agarrados entre sí y retiran la impresión. Y le va a quedar el pernito para arriba acá, este tornillito. Y ahí enganchan un implante de mentira que se llama análogo, que va a quedar todo incluido en el yeso. Entonces ustedes van a tener un modelo que tiene el mismo implante que ustedes tienen en la boca. La otra alternativa a tomar las impresiones, que quizás para este tipo de tratamiento de sobredentadura es más sencilla, es la de colocar todos los elementos de retención en la boca. O sea, colocan el broche y lo tornillan. Esto acá son dos bolatach. Están colocadas las bolatach. El arito blanco este que ustedes ven ahí hace las veces de la goma dique, de lo que explicábamos de la goma dique. Y del separador, las dos cosas. Genera una cierta distancia para esa posibilidad de intruirse de la prótesis y a su vez evita que se meta el acrílico alrededor del cuello de la bola. ¿Tá?
Colocan todo esto y toman la impresión sobre eso. Entonces ustedes van a tener un modelo de yeso con eso. ¿Tá? La base de la prótesis se va a confeccionar sobre ese modelo de yeso que tiene la misma silueta anatómica de lo que ustedes tienen en boca, y luego en boca, por el método directo, como mostró Victoria, enganchan estas cazoletas a la prótesis. Si ustedes optaron por el método directo, Victoria les comentó que colocábamos la prótesis sin ningún elemento de retención unos días, y en esos días es aconsejable colocar acondicionador de tejido en ese hueco, en ese sector, que es lo que ustedes ven ahí en la foto. ¿Tá? Simplemente en ese sector colocan un poquito de acondicionador y usa el paciente unos días la prótesis. Eso va a permitir el asentamiento de la prótesis en la mucosa sin estar relacionado al elemento de retención. ¿De acuerdo? En el momento de querer relacionarlo al elemento de retención, si ustedes utilizaron una barra, esto que ustedes ven acá es la colocación de los elementos de retención de una sobredentadura a barra, que tiene un exceso de silicona por debajo, pero justamente para evitar cualquier riesgo de que el acrílico pase por debajo de la barra y nos quede trancado. Es bastante desagradable la situación de que quede trancada una prótesis en la boca y no se pueda retirar. Entonces se bloquean todas las zonas retentivas por debajo de la barra con silicona, se dejan las orejitas para afuera nada más, estas orejitas de acá, que es lo que la prótesis va a captar. Se le hace un canal de escape a la prótesis, se coloca acrílico acá, ustedes ven acá el acrílico cargado, y se lleva a boca. Se sacan los excesos, y una vez que quedó eso captado, se retira la silicona. Lo mismo con los elementos, con las cazoletas, ya sea de los locator o de los bolatach. Es lo mismo. Se coloca la goma dique, vean que acá de vuelta la goma dique. Hay algunos tipos de retenedores que tienen esa gomita blanca. Y hay otros que no, y hay que colocar goma dique. Justamente para lo mismo. ¿Ah? Colocan la goma dique, colocan el retenedor en la boca, como acá, ahuecan un poquito. Fíjense que si ustedes usaron la técnica de la impresión, que colocaban todos los elementos de retención en la boca y tomaban una impresión sobre eso, o sea, la que no usaban las cofias, esta silueta anatómica va a ser muy similar a lo que ustedes tienen acá, o igual. Entonces simplemente hacen un pequeño desgastecito acá, colocan acrílico en este sector, y colocan acrílico acá, un canal de escape. Acá ven como el acrílico escapa, y esto lo hacen a presión de mordida. ¿Tá? Y acá la clave de la goma dique. ¿De acuerdo? Y este otro es el muñón locator, que tiene el anillo blanco ese que lo separa para generarle ese pequeño movimiento y que protege de que no se meta el acrílico dentro del sector no deseado. Lo que ustedes ven a la izquierda es el instrumento para poder colocar la goma, colocar el pilar y atornillarlo al implante, poder retirar las cazoletas. Esa es la llave para trabajar este tipo de retenedor. Tiene una llave específica. ¿Tá? Y este es una vista de lo que no hay que hacer. Este es el anillo de goma, que protege que no se meta el acrílico acá, y tiene que estar en contacto como estaba la foto de recién. Si nosotros acá le colocamos acrílico, nos va a quedar trancado el acrílico en el muñón. Esto es a propósito para mostrar lo que sería el no tener la goma dique o el tener mal colocado el anillo de protección para evitar que se ponga el acrílico adentro. Bueno, por último, vamos a ver un poco, ya terminamos la secuencia de tratamiento, hicimos la instalación y vamos a hablar un poquito de los controles y mantenimiento. ¿Tá? ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, obviamente ya tuvieron un teórico específico y muchas cosas son similares, pero recuerden que sumamos ahora dientes pilares con a veces tratamientos de mayor complejidad, o los implantes dentales que también pueden tener alteraciones periimplantarias o sufrir defectos en esos broches, con por ejemplo aflojamiento o lo que fuera. Entonces el objetivo también, además de verificar que el paciente concurra por X problema, detectar algunos que puedan pasar inadvertidos, como ser por ejemplo eso, un aflojamiento
o de una cazoleta metálica, o de un broche, todo eso que a veces el paciente no nota, y puede llevar a otros problemas, y por lo tanto empeorar la situación, es el objetivo detectarlos en estos controles. Evaluar también la respuesta de ese paciente al tratamiento, y con eso ver, bueno, si obviamente está cumpliendo con las medidas de higiene correctamente. Ven ahí que se ve biofilm acumulado, sarro, o sea, todo eso debemos de controlarlo y actuar en pro de resolverlo. Conservar también o restablecer la salud del sistema tecnológico en caso de que esté perdida, si hay alteración funcional, si el paciente no puede realizar algún tipo de función, o si hay alguna alteración de esas piezas dentarias o implantes. Conservar, bueno, como decía, el aspecto funcional, y prolongar, por lo tanto, el tiempo de la vida de esa rehabilitación, ¿tá? El tiempo de uso de esa rehabilitación. Acá vemos imágenes de cómo pacientes concurren con una elevada cantidad de biofilm. Ahí a la derecha es un broche de Bolo-Touch. Bueno, obviamente reforzar, esta es una paciente con muchas alteraciones psicológicas, que no se higienizaba, que bueno, concurre como para realizárselo de vuelta, y la realidad es que se dudó mucho de qué hacer, justamente por ese perfil psicológico. O sea, es un aspecto a detectar y tener en cuenta. Y el otro lado ven una barra también desarmada, que hay sangrado, como ven en los tornillos ahí, y bueno, ahí se tiene que desarmar, eliminar el sarro, pulir, y volver a colocar para fomentar una buena higiene, por supuesto que reforzando todo con el paciente para que lo pueda controlar. En este otro caso, lo que se constató, como ven ahí, están los tornillos de cicatrización, todavía no están conectados los elementos protectivos del implante, y los broches, y bueno, ahí a la derecha, en este implante, vieron que el tejido está inflamado, hay una alteración ahí alrededor del implante, y bueno, lo que se trató con acondicionador de tejidos, y luego de que la situación revirtió un poco, se utilizó material blando de base como para que la base asiente de otra forma, digamos, para que ese material fomente que el tejido, digamos, se encuentre en salud. Ahí lo que ven en esa foto es esto que se ve acá, gris, es la cazoleta metálica, y este es el plástico. En este caso, la paciente concurrió con la cazoleta suelta. Ahí ven que tiene como deformaciones, ahí ven que la goma está como deformada acá. O sea, la prótesis cada vez que entraba le costaba, y eso iba deformando esa goma. Eso obviamente no estaba funcionando bien, puede generar alguna sobrecarga sobre el implante al no estar bien asentado, y estar asentado en el otro sí. O sea que esas cosas las debemos detectar, así como otro tipo de desgastes por pérdida de retención por el uso propio, ¿no? Pero a veces no es solamente por el uso, sino por un problema particular, y eso el paciente no lo sabe y lo debemos detectar. Valorar también en estos momentos cuál está siendo la frecuencia en el cambio de esos broches, y en el caso de que sea muy frecuente, bueno, ver la causa. El estado del acrílico que nosotros utilizamos para colocar esos broches, que se encuentre correctamente pulido y no haya acumulación, no esté generando más acumulación de biofilm. Y bueno, eso que decía la unión de la cazoleta. Acá tenemos otro tipo de rehabilitación, es una prótesis fija híbrida. Ahora vamos a ver brevemente qué otros tipos, en imágenes, los otros tipos de prótesis sobre implantes. Pero bueno, esto es una prótesis fija, que el paciente concurrió para hacerse su limpieza de rutina, y bien que se constata acá en este implante un defecto importante a nivel óseo, que lo que comenzó como una consulta para hacer un detartraje termina en una cirugía para remover ese defecto y solucionarle el problema que tenía ese paciente. Y ahí vemos la importancia de lo que es el mantenimiento, ¿tá? Ahí se desarmaron ambas, se hizo la limpieza, pero también se terminó en esa cirugía. Entonces, ¿qué otro tipo de prótesis tenemos sobre implantes? Una vez esto es más informativo para que vean un poco en imágenes. Ya hablamos de sobredentaduras totales, sobredentaduras parciales, que generalmente son de esta forma, pueden ser distintas, pero básicamente constan de un esqueleto de cromo, con distribución de implantes estratégicamente para mejor tensión. Luego, prótesis fijas, donde tenemos prótesis fijas unitarias. Esto que ven acá es un tornillo que, acá dentro de esto, ahí no se ve bien la foto, pero esto es un pilar que sería como esta parte, que es la que asienta sobre el implante. El tornillo pasa a través de ese pilar para atornillar, justamente asentar la corona en el implante, y la corona cerámica, circonio, lo que fuera. Esta perforación lo que permite es atornillar esa corona al implante, y por tanto desarmarla en caso de que sea necesario para su mantenimiento, por ejemplo. Y acá lo vemos, es una prótesis múltiple, donde tenemos dos pilares, un póntico, es una prótesis convencional de circonio.
También tenemos prótesis fija múltiple, de arcada total, donde acá lo que estamos viendo en realidad es una estructura de prueba impresa para ver, ese es el caso que vimos hoy de planificación digital, donde estamos probando estética con esa impresión, y otras, las relaciones intermaxilares y demás. Y también podemos tener prótesis híbridas. Ahí tenemos un ejemplo de prótesis fija, múltiple, con justo lo que ven ahí en el modelo, son los pilares que están atornillados al implante, ¿tá? Y después esa estructura se cementó sobre esos pilares. Son pilares individualizados que se hicieron para este caso en particular, y es una opción para la rehabilitación del paciente integralmente de ese maxilar. Esta es otra opción, en la cual es el caso que les decía hoy, con esa prueba a la izquierda, y la rehabilitación final, ya definitiva, que se utilizó en este caso, en vez de realizar los dientes tan largos, cerámica rosada para simular y mejorar las proporciones dentarias y lograr otro efecto. Y esto es lo que sería la típica prótesis híbrida, ¿tá? Puede ser en maxilar superior también. Bueno, de hecho la imagen que les mostré hoy con el defecto ese que terminó en cirugía era una híbrida. Pero acá lo que ven es básicamente la restitución de todo el arco dentario de manera fija, con la colocación de 5 implantes a nivel interforaminar, ahí lo que tiene es un maxilar inferior, y los implantes acá colocados, están las emergencias de los implantes, en la región interforaminar, o sea, entre las emergencias del alveolar inferior, en el mentoniano, para evitar esa zona, la zona, digamos, posterior, que normalmente hay menos disponibilidad ósea, y la restitución de todo el arco con esa distribución de implantes. ¿Tá? Es una estructura metálica que está uniendo todos los implantes, y luego la resina acrílica, los dientes de stock, como utilizamos convencionalmente en las prótesis, para reponer las estructuras dentarias y el volumen óseo perdido. Eso sería como para mostrarles básicamente qué otras opciones terapéuticas tenemos ante un paciente desdentado para rehabilitar con implantes. Y bueno, para terminar, tener en cuenta que las sobredentaduras son una alternativa, o sea, si ustedes tienen un paciente, a la pertodoncia total, ¿no? Si ustedes tienen un paciente dentado parcial, que tiene piezas dentarias que las tienen en dudas para hacer como pilares de PPR, prótesis parcial a placa, por ejemplo, bueno, considerarlas como una alternativa de tratamiento, siempre obviamente considerando todo lo que vimos hoy, de cuáles son las limitaciones que puede tener, y los costos, por supuesto, pero siempre tenerlo en cuenta, porque quizás pueda ser una alternativa para ese paciente. Este que vimos ahí que dice el lentecimiento del remodelado óseo es una ventaja muchas veces, y pensemos que también puede favorecer que en un futuro el paciente pueda acceder a otro tipo de tratamiento, como ser un tratamiento con implantes, y conservar ese hueso puede ser de utilidad. Y por último, que las sobredentaduras implanto asistidas son una alternativa deseable al paciente desdentado total, y ofrezcanlas a sus pacientes. Muchas veces no lo hacemos porque creemos que económicamente no puedan acceder, pero a veces el paciente hace un esfuerzo y puede mejorar muchísimo el desempeño de esa prótesis, sobre todo cuando tenemos mucha reabsorción en prótesis inferiores, puede ser de mucha utilidad, por lo tanto, tenerlo en cuenta para el tratamiento. No sé si les agregar algo. No. Y bueno, ahí tienen las referencias, y les agradecemos por escucharnos. Ahí estaríamos terminando. Había una duda. Escuchamos las preguntas nomás. Hagan. Yo tenía la duda, en realidad aparte ya me lo contestó ahora, tuve que salir, por eso hay ruido de motos. Yo quería saber la diferencia entre justamente una prótesis sobre implante y sobre dentadura, o si simplemente se puede dejar el resto radicular tratado tipo, con endodoncia y subgingival, si se puede. ¿Qué diferencia hay? Sí, la diferencia de lo que vos estás planteando es lo que se llamaba, o se llama, técnica de raíces sumergidas. Y lo que se hacía era, se podía hacer con tratamiento de conducto o no, o incluso se cortaba la pieza dentaria y se dejaba vos dijiste subgingival. La técnica ideal es subósea, o sea, se desgastaba incluso de 1 a 2 milímetros por debajo de la cresta ósea, y eso quedaba todo por debajo de la encía. Si vos mirabas ese reborde alveolar, parecía que era desdentado total, pero en verdad debajo estaban las raíces, y por eso se llama
raíces sumergidas. ¿Cuál era la ventaja de eso? Básicamente conservar el volumen. A lo que no se perdió en las estructuras dentarias, ese volumen del reborde alveolar residual se mantenía más en el tiempo. La realidad es que con el advenimiento de los implantes, esa técnica fue quedando un poco en desuso, porque es una pequeña intervención, incluso a veces para poder hacer ese desgaste se desgasta un poquito de hueso alrededor de la parte del diente que se quiere sumergir, a veces no terminaba de cerrar del todo y generaba como una comunicación hacia la pieza dentaria, inflamación por debajo de la encía. Fue una técnica muy utilizada fines de los 70, hay bastante evidencia o bastantes cosas descritas sobre eso y después fue como en desuso. O se utilizan los dientes para sobredentadura, de algún tipo de sobredentadura como el que nosotros mencionamos, ya sea tapitas de resina o amalgama o lo que fuera, o se hacen implantes y sobredentaduras en implantes. No sé si contesté tu pregunta. Sí, quedó claro ahora. Gracias. Existe, está descrito y se puede hacer, ¿no? Técnica de raíces sumergidas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, damos por finalizado el teórico y nos vamos para la clínica, los que tengan que estar. Nos vemos en un ratito. Lo subo en un rato el teórico. Gracias. Hasta luego. Chao. Gracias.